Ejemplo de un circuito de relés de serie para el tema de resonancia. Entonces, en el siguiente circuito nos piden calcular la frecuencia de resonancia, el factor de calidad en resonancia, la frecuencia de corte o de mitad de potencia omega 1, omega 2 y el ancho de banda. Piden encontrar la amplitud de la corriente cuando estemos en resonancia y a las dos frecuencias de corte omega 1 y omega 2. Y por último, hay que encontrar el voltaje en la bobina y el voltaje en el capacitor en resonancia. El circuito consta de una resistencia de 2 ohms, una bobina de 1 milihenry, un capacitor de 0.4 microfarad y una fuente de 20 coseno de omega t volt. Es más, pensemos en que podemos cambiarle la frecuencia a la fuente, es decir, no nos están dando exactamente a qué frecuencia está trabajando el circuito. Por eso algunos cálculos es hallar la frecuencia de resonancia, hallar la frecuencia de corte y eso. Bueno, es un ejercicio relativamente sencillo donde la idea es mostrarles cómo se aplican esa cantidad de expresiones de fórmula que encontramos en resonancia. Entonces, para el caso del cálculo de la pregunta A, hallar la frecuencia de resonancia y el factor de calidad en resonancia. Bueno, basta con aplicar las expresiones de que la frecuencia de resonancia es igual a 1 sobre la raíz de LC. Entonces simplemente es reemplazar los valores y nos queda que la frecuencia de resonancia es igual a 1 sobre la raíz cuadrada de L, que vale 1 mili, o sea 1 por 10 a la menos 3, por el valor del capacitor, que vale 0.4 micros, o sea por 10 a la menos 6. Hacer esa operación y eso nos va a dar que la frecuencia de resonancia para ese circuito es igual a 50 kiloradianes por segundo. Entonces acabamos de encontrar la frecuencia de resonancia de ese circuito. O sea, si la fuente trabaja a esa frecuencia, el circuito entra en resonancia. El otro cálculo de la pregunta es el factor de calidad en resonancia. La expresión que tenemos para el factor de calidad es que es igual a la reactancia dividido en la resistencia. Recuerden que si estamos en resonancia, la reactancia inductiva es la misma capacitiva, o sea, podemos escoger cualquiera de ellas. Y la reactancia en resonancia es la frecuencia de resonancia por la bobina dividido en el valor de la resistencia. Reemplazamos los valores y nos queda frecuencia de resonancia, la acabamos de encontrar, 50K, o sea, 50 por 10 a la 3. Por la bobina, 1 milihenry, 1 por 10 a la menos 3. Sobre el valor de la resistencia, que es de 2 ohms. Entonces encontramos que el factor de calidad es igual a 25. Ese es el factor de calidad de nuestro circuito, de 25. Bueno, seguimos. Pregunta B. La pregunta B nos dice encontrar las dos frecuencias de corte, omega 1, omega 2 y el ancho de banda. Pues para la pregunta B tendríamos, calculamos las dos frecuencias de corte con las expresiones no aproximadas, sino las expresiones completas. Omega 1 es igual a menos R sobre 2L más la raíz cuadrada de R sobre 2L al cuadrado más 1 sobre LC. Más 1 sobre LC. Esta es la expresión total. Entonces, omega 1 nos daría, reemplazando los valores, frecuencia de corte 1, menos R, que vale 2, sobre 2 por L, que vale 1 mili, entonces sobre 2 por 1 por 10 a la menos 3, más la raíz cuadrada
de ese mismo valor, o sea, de 2 sobre 2 por 1 por 10 a la menos 3, todo esto al cuadrado, más 1 sobre LC, L vale 1 por 10 a la menos 3, por C, que vale 0,4 por 10 a la menos 6. Esa omega 1 nos está quedando, aquí nos da menos 1000 más la raíz cuadrada de 1000 al cuadrado más 2,5 por 10 a la 9, que da la expresión siguiente. Ese cálculo nos da que la frecuencia de corte 1 es igual a 49.009.99, lo cual podríamos aproximar a que son 49 kilo radianes por segundo. Entonces, esa sería la frecuencia de corte 1. De la misma manera, calculamos la frecuencia de corte 2. Entonces, omega 2 es la misma expresión, pero con ya no menos, sino más. Entonces sería R sobre 2L más la raíz cuadrada de R sobre 2L al cuadrado más 1 sobre LC. Bueno, prácticamente esas expresiones ya las tenemos y omega 2 nos daría 1000 más la raíz cuadrada de 1000 al cuadrado más 2,5 por 10 a la 9. 10 a la 9. Corrijo ahí un momentico este número, que esto es 10 a la 9. Desarrollando esa operación, nos queda que la frecuencia de corte 2 es igual a 51.009.99, lo cual lo podemos aproximar a que omega 2 es aproximadamente 51 kilo radianes por segundo. Y esta sería la frecuencia de corte 2. Esta sería la omega 2. Bien. Al tener omega 1 y omega 2, podemos encontrar el ancho de banda, porque sabemos que el ancho de banda es omega 2 menos omega 1. Entonces nos quedarían 51K menos 49K, un ancho de banda de 2 kilos radianes por segundo, o sea, de 2000. Y este sería el ancho de banda, calculado conociendo omega 2 y conociendo omega 1. La otra posibilidad es haber hallado el ancho de banda, haber dicho el ancho de banda también es igual a R sobre 2L, a R sobre L, perdón, a R sobre L. Esta expresión la habíamos encontrado en la teoría y el ancho de banda sería igual a R que vale 2 sobre L que vale 1 por 10 a la menos 3, lo cual nos da 2 kilo radianes por segundo, o sea, 2000 radianes por segundo. Sería otra forma de haber encontrado el ancho de banda, aplicando la expresión de R sobre L. Otra cosa que quiero que se den de cuenta es que para el circuito, el Q sub 0, ¿cierto? El Q sub 0 nos dio mayor a 10, lo cual quiere decir que es un alto, un gran factor de calidad. Cuando eso sucede, se considera simétrica la curva. Entonces, al ser simétrica la curva, podríamos también hallar que la frecuencia de corte 1 es igual a la frecuencia de resonancia a la que le quitamos la mitad del ancho de banda. Entonces nos quedaría que la frecuencia 1 es igual, frecuencia de resonancia 50K menos la mitad del ancho de banda. El ancho de banda vale 2K, la mitad nos daría un K,
Entonces nos quedaría que la frecuencia de corte 1 es 49 kiloradianes por segundo. Estos son K de radianes por segundo. Y nos vuelve a dar la misma frecuencia de corte 1 que ya habíamos hallado en forma exacta. La otra aproximación es decir que la frecuencia de corte 2 es la frecuencia de resonancia más la mitad del ancho de banda, dado que el factor de calidad es grande. Entonces la frecuencia de corte 2 nos daría 50 kiloradianes, 50 kiloradianes por segundo, 50K más la mitad del ancho de banda que sería un K. Entonces la frecuencia de corte 2 nos daría 51 kiloradian por segundo. Esta sería la frecuencia de corte 2, allá digámoslo en forma aproximada, aprovechando que tenemos un factor de calidad alto. O también ya la habíamos encontrado en las formas exactas. Miren que el valor exacto eran estos. Y lo que nos va a dar en forma aproximada. La pregunta C, la pregunta C del ejercicio es hallar la corriente para la frecuencia de resonancia, cuánta corriente pasa para la frecuencia 1 y cuánta corriente pasa a la frecuencia de corte 2. Para eso tenemos lo siguiente. En resonancia, la magnitud de la corriente en resonancia es igual al voltaje máximo sobre la resistencia. Entonces, tenemos para este caso que la corriente en resonancia es igual a 20, que es el Vm de la fuente dividido en 2. Entonces, esto nos da 10 amperes. Esta es la corriente que pasa por el circuito en resonancia. Entonces, cuando el circuito entre en resonancia, por el circuito van a pasar 10 amperes. Ahora, ¿cómo calculamos la frecuencia de mitad de corte? Recuerden que para omega 1, según la definición de las frecuencias de corte, para omega 1 y omega 2, en este instante es cuando la respuesta es el 70.7% de la máxima. Entonces bien sabemos que la I a la frecuencia omega 1 y a la frecuencia omega 2 será la máxima, que quién era la máxima, Bm sobre R, pero el 70.7% es 1 sobre raíz de 2. Entonces entenderán que esto nos da 1 sobre raíz de 2 por la máxima, que la máxima es 10. Entonces la frecuencia, la corriente a las dos frecuencias de resonancia sería 7.07 amperes. Estas serían las corrientes a las dos frecuencias de corte, a las dos frecuencias de corte. Bien. D nos pide hallar el voltaje en la bobina en resonancia y el voltaje en el capacitor en resonancia. Que cuando esté en resonancia calculemos el voltaje en la bobina y el voltaje en el capacitor. Sabemos que en resonancia la acabamos de calcular, la I tiene una magnitud de 10, pero en resonancia el circuito es netamente resistivo, entonces la corriente va en fase. Como el voltaje va a 0 grados, entonces la corriente también va a 0 grados. Aquí tenemos completamente el fasor de la corriente, magnitud ángulo. ¿A qué es igual el voltaje de la bobina en resonancia? Pues sería igual a la reactancia que es J omega de resonancia por L por la corriente de resonancia. Entonces simplemente aplicamos X por Y, me da voltaje. Entonces, el voltaje en la bobina en resonancia me está quedando J. Frecuencia de resonancia 50K por la bobina 1 por 10 a la menos 3, que sería 1 milihenry. Aquí son 50 por 10 a la 3. Y por la corriente, que vale 10. 10 a 0. Bueno, quiere 10 a 0 grados. Entonces, al hacer ese cálculo, nos da que el voltaje en la bobina en resonancia es igual a 500 a 90 grados volt.
Este es el voltaje en la bobina en resonancia. Aplicando lo mismo, ¿a qué es igual el voltaje en el capacitor en resonancia? A menos J, la frecuencia de resonancia, perdón, esto es menos 1. Recuerden que es la reactancia del capacitor a menos J1 sobre la frecuencia de resonancia por el capacitor. Esta es la reactancia y esto lo multiplicamos por la corriente, por I0. Entonces nos está quedando voltaje en el capacitor en resonancia igual a menos J por 1 sobre 50K, bueno, voy a expresarle acá 50 por 10 a la 3, por el valor del capacitor que es 0,4 por 10 a la menos 6, que eran 0,4 micros, y eso lo multiplicamos por 10 a 0 grados. Al hacer ese cálculo encontramos que el voltaje en el capacitor es igual a 500 a menos 90 grados volt. Ese es el voltaje en el capacitor en resonancia. Este es el voltaje en el capacitor en resonancia. Bueno, la otra que les quiero mostrar para el cálculo de los voltajes en la bobina y el capacitor es que teníamos una expresión que la magnitud del voltaje en la bobina en resonancia era igual a Q veces la magnitud de la fuente, o sea, la Q veces el B máximo. Si aplicamos esa expresión nos queda que la magnitud del voltaje en la bobina en resonancia es igual a Q. Si ustedes recuerdan, Q nos había dado 25, teníamos un factor de calidad de 25 y el valor máximo del voltaje era 20, entonces esto nos da 500 volts. De la misma manera, la magnitud de B sub C en resonancia es igual al factor de calidad en resonancia multiplicado por la magnitud del voltaje de la fuente. Entonces, la magnitud del voltaje del capacitor en resonancia sería igual a 25 por 20 y esto nos da 500 volts. Bueno, que nos había dado lo mismo aplicando, digamos, las expresiones exactas. Aquí pues terminamos el ejercicio porque ya calculamos las A, B, C, D que nos pedían, pero digamos para que tengan en cuenta, quiero que observen, miren que el voltaje de la fuente es de 20 y mire que en la bobina y el capacitor hay un voltaje de 500 volts, 25 veces más del valor de la fuente. Esta es una de las características y una de las cosas que quería mostrarle con el ejemplo para que se percaten de lo que implica que el circuito entre en resonancia, de lo que implica que el circuito trabaje a la frecuencia natural del circuito. Se van a producir unos voltajes elevados en las bobinas y el capacitor que, como les decían, pueden ser perjudiciales o podrían ser aprovechados de se podría diseñar el circuito para que entre en ese momento, en esa operación en resonancia. Bien, este es el ejemplo sencillo de un circuito de relés de serie en resonancia. Hemos hecho cálculos de corriente y voltajes para que tengan una idea de lo que implica el fenómeno de resonancia y de lo que implica ya un ejemplo numérico. En el siguiente video ya entramos a estudiar todo el fenómeno de resonancia, pero cómo será en un circuito RLC paralelo.